la gente que se ha unido con nosotros en el proceso de la oración. Damos la bienvenida y comenzamos esta noche. Hay un tema que, así por el cúmulo de personas con gripes y de todo lo demás, lo que atenta con la salud del cuerpo, así me puse a investigar cuál es la intención de Dios sobre todo esto y vamos a hablar entonces esta noche así como un cristiano debería considerar los medicamentos recetados, cuál es la intención del Señor frente a algunas situaciones de enfermedad que se presentan en la vida del hombre. Y esta noche entonces estaremos usando unos cortos minutos para hablar de todo esto. Y basados en esto, vemos que muchos cristianos luchan con las decisiones, no más bien que toman, sino que luchamos con las situaciones, por ejemplo, de cuando tenemos una situación de ir al médico, de recibir terapias médicas y bueno, y usar inclusive medicamentos que son recetados por una persona que es licenciada en asuntos de la medicina. Y la Biblia no nos dice mucho acerca de este tema, pero sí vemos los propósitos de los medicamentos que son recetados y podemos ver, esta noche vamos a ver así como el planteamiento ideal para el uso basados en los medicamentos y los principios bíblicos en los que nosotros entonces debemos tener. Comenzamos diciendo esta noche que las escrituras nosotros nos damos cuenta en el estado de salud, de enfermedad, de muerte. Oigan bien, son el resultado del pecado que existe en el mundo y gran parte del ministerio terrenal de Jesús tenía que ver mucho, oigan bien, con una lucha que era contra la maldición, que cada vez él sanaba a las personas donde quiera que iba. Eso está en Mateo capítulo 15, versículo 31. Y vamos a leer entonces lo que dice Mateo 15, 31. La palabra del Señor dice así: de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Vemos este primer punto esta noche del ministerio de Jesús, que luchaba así, literalmente como lo dice la palabra, luchaba con este resultado, con esto que la gente tenía en contra de esta maldición. La palabra declara que esta parte de la enfermedad y la muerte vienen como resultado del pecado que existe en el mundo, pero que Jesús vino y luchaba directamente con esta maldición que la gente la tenía. Jesús en la palabra es la representación exacta de la sustancia de Dios. Eso está en Hebreos 1.3. Y Hebreos 1.3 dice lo siguiente: el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús es la sustancia y es todo lo que sustenta. Su palabra, su poder sustentan todas las cosas, declara así en Hebreos 1.3, de manera que en medio de nuestras situaciones nosotros tenemos que estar seguros y contentos y agradecidos porque es el Señor quien sustenta todas las cosas por su palabra. Nada de lo que acontece, perdón, en nuestras vidas en cuanto a lo que significa el estado de los hijos de Dios. El Señor no escapa de la voluntad del Señor, sino que Él es quien lo sustenta. Jesús sanaba personas y estaba mostrando su compasión, la compasión del Señor y su verdadera identidad como el gran médico que un día, oiga bien, restaurará la salud de toda la creación. Eso está en Romanos 8, del 18 al 25. Podemos ver esta parte de la palabra en la que dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que se ve, aunque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, declara la palabra, nosotros entonces le aguardamos. De manera que el anhelo de la creación es este, pero el anhelo también de los hijos de Dios es ser completados en el día de Jesucristo, donde la palabra también declara, un cántico también declara que el día del Señor, cuando Él venga por su pueblo, no habrá llanto, no habrá temor, no habrá economía que nos rija, no habrá dolores ni nada pendiente, porque habrá un Salvador que va a restaurar a su estado original todas las cosas y seremos glorificados con el Padre y abandonaremos nuestros estados de dolor, de sentimientos como tristeza, de agonía, de todo lo que nos preocupa, de todo. Seremos liberados porque el Señor es el agente y su sustancia es propiamente el liberarnos de todas aquellas cosas que nos oprimen a causa de la maldad, a causa del pecado y a causa de todas las cosas entonces que nosotros tenemos que enfrentar en esta vida, que esperamos en Cristo Jesús seamos liberados en el tiempo en el que el Padre lo determine en nosotros. Entonces, el ministerio de Jesús entonces se reduce a que Jesús buscaba la sanidad y que no es mala la sanidad para el hombre. Antes, al contrario, es lo correcto. Jesús se manifestó en las vidas trayendo sanidad, sacándolo de una condición. Lucas dice que es un escritor, pero que también fue el médico. Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos y también el libro, el Evangelio de Lucas. Y eso está en Colosenses 4:14. Nosotros vemos esto. Entonces Lucas no pudo haber entregado recetas de la manera que los médicos lo hacen hoy día, pero Lucas estaba en el negocio de cómo tratar las dolencias físicas del pueblo, utilizando los medicamentos y tratamientos que había en la época. Es una cultura ya a nivel de lo que es la historia bíblica y nosotros vemos esto. Voy a leer algo que en Proverbios y en Primera de Timoteo existen algunas recetas médicas que se daban en algún momento tratando de restablecer la salud que los seres humanos vamos perdiendo a causa de todo lo que el mundo caído ha venido manifestándose en nosotros y nosotros también recreando esta conducta. En los días previos, los medicamentos recetados, las personas buscaban que su dolor se aliviara de otras maneras. El alcohol se menciona en Proverbios 31, 6 y 7. Vamos a leer lo que dice Proverbios 31, 6 y 7. Dice así: da la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, que no se acuerden más. En 1 Timoteo 5:23 dice: ya no bebas agua. Es un mensaje que se le da en Timoteo. Y Pablo dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Es una receta propiamente lo que nosotros estamos mirando en el que se le da ahí. Pablo es quien aconseja a Timoteo que beba un poco de vino para aliviar su afección estomacal, ya que otras drogas que todavía no se habían desarrollado frecuentemente se usaban como bebidas fermentadas y como remedios para el dolor, también para el sufrimiento que causa el dolor, y el uso de estos analgésicos eran aprobados entonces por la palabra de Dios. En días pasados estábamos comentando acerca de un remedio
que nosotros preparamos para la gripe. Y bueno, voy a comentarle el remedio. El remedio lleva ajo y lleva jengibre, lleva miel y lleva limón. Pero en un momento de la conversación nosotros nos dimos cuenta en el que estos 4 elementos que son de la naturaleza son, eh, ¿qué le digo? Acabo de olvidar el nombre propiamente. Son analgésicos, no solamente son como analgésicos, sino antibióticos, gracias, es la palabra. Son antibióticos naturales que están ahí en lo que Dios nos dio. Y que esto nos serviría entonces para los momentos donde tenemos el dolor, donde tenemos el sufrimiento por aquellas cosas. De manera que aún en la creación hay medicamentos, hay cosas de las cuales nosotros podemos tomar que son hechas por Dios para nosotros crearlo de esa forma. Entonces nosotros recibir esto. De manera que nosotros antes de todo hubo una palabra que en una reunión el lunes pasado en Remanente Fiel, así es como consultarlo todo. Una vez que nosotros tengamos algo que nos suceda, venir y en oración y consultarlo primero con el Señor para que Él sea el que nos dirija. En un tiempo atrás, creo que compartía una historia de un hombre que el Señor lo utilizaba mucho y que estaba en una nación que no era la de él y que andaba predicando la palabra por un tiempo en aquella nación. Pues él hacía jornadas que eran dirigidas por el Espíritu del Señor para sanidad, pero en algún momento de estas jornadas que él llevaba a cabo en ese país, él enfermó. Cuando él vino en oración delante del Señor, él le preguntó al Señor de que cómo que él lo había enviado a sanar personas, él estaba en una situación de enfermedad que podría que estaba viviendo en aquel momento. Pues en oración el Señor le dijo, come sal. Él tenía mucha fiebre, mucho dolor de cabeza y comenta el testimonio que tenía días que no podía levantarse de la cama. Hasta él, en su desesperación, oró y vino donde el Señor y le hizo la pregunta y el Señor le dijo a través de su espíritu, come sal, mucha sal, toda la que tú puedas comer. Él en obediencia comenzó a comer sal como el espíritu le había encomendado y cuando fue al médico, porque ya no se sentía nada producto de haber comido toda la sal que en su capacidad estaba al comer, él experimentó una sanidad de lo que él tenía. El médico, asombrado, le preguntó, pero ¿cómo has podido sanar de esta enfermedad si nosotros, la ciencia, no ha encontrado una cura? ¿Qué me refiero con esto? El Espíritu Santo de Dios es el que conoce todas las cosas. El Espíritu Santo de Dios es la tercera persona o la manifestación de lo que es el Señor. Nos impresiona ver cómo el Señor vino para traer salud a los que estaban enfermos. Eso indica que no es el propósito del Señor la enfermedad. Pero ya que el Señor sanaba, esa manifestación de sanidad todavía existe en un Dios que no cambia y que en Él no hay sombra de variación. Es entonces donde nosotros podemos ver que la intención del Señor hoy día a través de su Espíritu es traer sanidad a los corazones enfermos, a los cuerpos enfermos, en el sufrimiento y en todo lo que aqueja el ser humano. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el secreto? Venir delante del Señor, consultar con Él todas nuestras situaciones y Él traerá todas aquellas cosas que son necesarias para nosotros. No necesitan ser lógicas, porque a la luz de la ciencia, el comer sal sube la presión, puede hinchar tu cuerpo, pero en aquel hombre, por la necesidad y por la ocasión de su enfermedad que él tenía, el comer sal le pudo sanar de aquella enfermedad que los médicos en esa nación no habían encontrado una cura.
Así es que vemos la intención de Dios de sanar los corazones, la intención de Dios no solamente es sanar los corazones del pecado, de la maldad, sino sanarnos físicamente también, porque la intención de Dios es iluminar, es de sanar y es de llevarnos a nosotros a esa sanidad total que existe en Cristo Jesús. Voy a seguir leyendo algunos de los descubrimientos, por ejemplo, que han hecho algunas personas dirigidas por el Señor. Dice asimismo, debemos tener en cuenta en la actualidad, la mayoría de los medicamentos recetados están basados en los elementos presentes de manera natural en la creación. Por ejemplo, un médico puede recetar amoxicilina, pero ¿de dónde vino este antibiótico? Proviene de una sustancia producida en un molde azul verdoso llamado Penicillium notatum. ¿De dónde vino el molde? Dios lo hizo. Por lo tanto, podemos decir que Dios creó el molde de la penicilina y le dio la propiedad útil de matar las bacterias infecciosas que existen entonces en el cuerpo. Luego Dios permitió que las personas descubrieran esta propiedad, aislaran el agente de acción y lo purificaran para su uso en el cuerpo humano. ¿Es correcto utilizar la propia creación de Dios para mejorar la salud de la humanidad? Claro que sí, en absoluto. De hecho, Dios es glorificado cuando el hombre recibe a través de su voluntad tales descubrimientos. Por lo tanto, así como nosotros podemos descubrir las cosas que están en la palabra, que son para nosotros, Dios le da también de su sabiduría y de su inteligencia, le da al hombre para nosotros poder también encontrar de manera concreta diferentes cosas, diferentes medicamentos, tal vez diferentes cosas que están también para mejorar la salud de nuestro cuerpo. Decíamos, por ejemplo, el jengibre, la miel, el limón, el ajo, que son antibióticos también naturales, pueden ayudarnos en momentos también donde nosotros y nuestro cuerpo también lo necesita. Pues habrían algunos peligros también en aquellos medicamentos que son recetados, aquellos que los médicos también pueden recetar, por supuesto que sí. Los médicos, las farmacéuticas, cuando elaboran ciertos tipos de medicamentos, ellos explican los riesgos. Mi pregunta sería, ¿los medicamentos que te daría el Señor como tal podrían traer riesgos a tu vida de manera en la que, bueno, te sanarían algo, pero que luego te dañarían otras partes del cuerpo? ¿Es posible abusar de los medicamentos que nos recetan la gente que es usada en la ciencia y usarlos debidamente para desarrollar en nuestras vidas adiciones que no son agradables para nosotros? La palabra declara que los hijos de Dios tenemos que mantener bajo control habitual toda sustancia que pueda a nosotros adulterar nuestro cuerpo y hacernos dependientes de ellas. Y para eso está Primera de Corintios 6:12, que narra de la manera siguiente: glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Voy a leer otro momentito más. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas todas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Habla de lo que es la referencia del uso de muchas veces medicamentos recetados que pueden convertirse en una adicción para un ser humano, trayéndole ciertos tipos de consecuencias. Ahora bien, para concluir esta noche este tema, la Biblia no habla abiertamente de los medicamentos recetados que Dios le da a los seres humanos. La Biblia tampoco nos dice no lo tomes, ni tampoco te invita a tomarlo. La intención del Señor es que nosotros seamos salvos totalmente, de una manera integral, que sea salvado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, para agradarle y para servirle a Él, pero sobre todo nuestro cuerpo, que ha sido producto de nuestra naturaleza caída. Enfrentamos dolores, enfermedades, pestes como la que estamos viviendo en este momento,
Pero dice el Señor en su palabra, el Señor Jesús tiene en control y a Él son sujetas todas las cosas. De manera que los hijos de Dios tenemos una gran oportunidad de marcar la diferencia frente a todo aquello que nos combate como hombres y mujeres de naturaleza caída. Hay un versículo bíblico que me encontré con él en un momento en la tarde, que es el Salmo 91:10, que de verdad que le di gracias al Señor porque en un momento determinado nosotros podemos leer la palabra y cuando leemos la palabra hay cosas que se ajustan tanto en nosotros que creemos no haber estado explícitas tan claras en la palabra como en algún momento en nuestras vidas en el que nosotros la estamos viviendo. Voy a leer algo que dice la palabra en el Salmo 91 a partir del versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, oiga bien, en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. De manera que la palabra es específica para nosotros. Muchas, dice por ahí en otra, en el Salmo 34, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Padecemos enfermedad? Claro que sí. ¿Tenemos afecciones en el cuerpo? Claro que sí. Pero de todas ellas, una vez nosotros venimos y nos rendimos al Señor, delante del Señor, con todo lo que nosotros tenemos, vamos a ver la gloria de Dios manifestada también en nuestras vidas, aún en las necesidades propiamente que nosotros enfrentamos. Quisiera tener un último versículo que en Primera de Corintios 6, del 19 al 20, y dice la palabra con esto, 19 y 20, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Déjenme revisar un poco aquí la palabra. Esto significa, bueno, que nosotros en el cuerpo tenemos que tener un cuidado preventivo, cuidar nuestro cuerpo, mantener una dieta saludable, hacer ejercicios que sean apropiados conforme a la capacidad de cada uno. Eso también implica que hay que sacar el provecho de la sabiduría que el Señor nos da en su palabra, también la sabiduría que Dios le da a investigadores médicos que han sido capacitados, y así entendemos que Dios es el sanador, no importa de qué manera Él nos sana, y por eso nosotros le damos la gloria al Señor. ¿Qué hacemos con los medicamentos conforme a esto? Cuando tenemos medicamentos que tendríamos que tomar para alguna afección, primero los sometemos también a Dios, porque la palabra también declara que en los que hemos tenido que tomar medicamentos en algún tiempo determinado, si hay algún tipo de peligros y efectos secundarios, nosotros vengamos delante del Señor, porque hay una promesa para los hijos de Dios cuando tomaríamos cosas que traen maldad consigo mismo. Una de las cosas importantes en las cuales me fijo en un momento donde hay tanta disputa en el mundo acerca de una vacuna. Yo digo, una vacuna no puede terminar con el propósito del Señor en nuestras vidas. Un medicamento no puede tomar una decisión cuando yo he decidido hacer todo lo contrario a lo que tal vez un medicamento tenga un propósito de hacer en mi vida, y es glorificar al Señor, vivir para el Señor y manifestarnos en Él conforme a su voluntad. Hoy día que la gente habla de vacunas y el peligro de la vacuna, yo digo, no va una vacuna a terminar con el propósito que Dios tiene en la vida de aquellos que han determinado amarle, obedecerle. Así como
cierra el Salmo 91. Por encima de todo pronóstico está la gracia del Señor sustentando a su pueblo, que es nuestro mejor regocijo, nuestro mejor medicamento y es lo mejor, la mejor ciencia, aquella que la ha generado en el hombre. La genera a través de su espíritu también para nosotros, para guiarnos a toda verdad y a toda palabra del Señor, que es la verdad. Que el Señor nos bendiga, iglesia, en esta noche, que nos permita mantenernos firmes y que podamos también ofertarle a todas las personas que conocemos que en medio de la escasez de salud que tiene el mundo, hay una sanidad que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche. Así es que